Hola, bienvenidos al MEC Digital de la Fundación Patagonia Tercer Milenio. Hoy desde nuestra casa, acá en el multiespacio cultural de la Fundación Patagonia. Hoy vamos a ver el video completo del realizador Fernando Torres que se llama Guereña por Guereña, uno de los autores más importantes que tiene nuestra provincia y que de hecho lleva el nombre de nuestra pinacoteca. Así que mientras busco nuevas novedades culturales con mi calidoscopio, los invito a que podamos verlo. Bueno, yo nací en La Plata. Yo entro a Bellas Artes en el año 46. Ahí me dedico fuertemente a la pintura, al dibujo especialmente. Tuve grandes maestros como Castanino, Pilimbergo, Centurión, grandes maestros, sin una duda, que me forjaron toda una vida plástica muy especial. Me recibí en el año 51 y con mi entrañable amigo de esa época, Edgardo Antonio Vigo, fuimos a hacer el viaje soñado de la época. Y el viaje soñado era París, era el centro nuestro. Ahí estuvimos casi 2 años y recorriendo Italia. El retorno fue muy especial. Eso nos costó un tiempo adaptarnos a la sociedad, adaptarnos al medio donde volvimos. Eso nos costó, por supuesto, indiferencias y una serie de enemigos, entre comillas, del punto de vista plástico. Pero eso no nos importó. Yo seguí con lo mío, Vigo siguió con lo de él y seguimos trabajando, que es la única forma de formar y de formarse. Yo tengo toda una obra basada en la época en que yo estaba en Esquel, precisamente, hace unos cuantos años de esto. Estaba viendo todo lo que estaba pasando en Argentina, especialmente en Buenos Aires, y de ahí fui pintando toda una época en que ciertos señores, ciertos generales, pretendían cambiar el pensamiento argentino, o por lo menos cierto pensamiento argentino, porque estaba viviendo esa época, y el hombre que es pintor tiene que vivir su época y elaborar sus trabajos. Como dije hoy, tiene que hacer centro en su propio centro. El pintor no puede ser, no debe ser un elemento más en la sociedad. Significo con esto que no puede ser un elemento que simplemente pinte porque tiene un pincel y pinte los días sábados. No es así. El pintor vive como pintor, las 24 horas del día. Desarrolla toda una actividad moral, social y económica. Y dentro de ese aspecto el hombre tiene que ser fuerte, tiene que dictaminar su propia conciencia. ¿En base a qué? Al amor, al sexo, a la bebida, a todo lo que influye que el hombre sea hombre. Recorrer la calle, conocer las putas, conocer todo el aspecto que hace que el hombre sea un buen pintor. Tengo un gran amigo, un gran escritor argentino que se llama Ricardo Clark, y él es platense y me conoció a mí, nos conocimos mucho en La Plata. Entonces Clark en el año 59 irrumpe con la idea de irse a Cuba, que había empezado la revolución, y trabajó mucho como maestro, porque él es maestro.
trabajó mucho tiempo, estuvo 1 año y pico en La Habana, trabajando con Fidel Castro y con toda la gente. Pero llegó un momento en que él buscaba otra idea. Entonces viajó a México y ahí se quedó. Estando él en México, se comunica conmigo y tenemos la oportunidad de viajar a México y me quedé en México un tiempo. 2 veces yo estuve en México. Y con mi espíritu emprendedor, yo llevaba un grabador permanentemente y entonces hice una serie de notas que salieron acá en Chubut, en el Jornada. Estuve conviviendo con Siqueiros, con Tamayo, con Cuevas. Incluso fui a la casa del teatro y estuve con un gran personaje que se llamaba Cantinflas. Le hice una nota. Estuve con Alicia Alonso, la bailarina cubana, en un lugar muy bonito en México, cuando ella dio un recital de danza. Donde estuve mucho tiempo fue con Siqueiros. Siqueiros estuve en el taller de él, en la calle Polanco, en el barrio Polanco en México, y después estuve con él en Cuernavaca, en el taller de él. Los cubanos viven otra cultura, vivieron otra raza, otros pormenores políticos, sociales, que es lo que actualmente viven ellos. Entonces yo me encontré con un museo de arte cubano muy importante sobre todo en la obra de Wilfredo Lam. Ellos hacen una pintura social, pura, y llena de sus convicciones culturales. Hay que partir de una base. Nosotros nunca tuvimos revoluciones, tuvimos golpes de Estado, que es otra cosa. La revolución es un concepto muy amplio, cultural, social y político. Eso fue en Cuba. Nosotros jamás tuvimos una revolución. Se comenta que hubo una revolución allá en el 1810, que dejó lo que nos dejó ahora este país. Pero acá hubo ambiciones personales, no hubo planificación cultural de ver qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Nosotros siempre vivimos a la sombra de Francia, España, Italia. Nosotros nunca nos acercamos al concepto americanista, jamás. Eso sí, los únicos países que fortalecieron esa tesis, sobre todo fue México, con su gran obra prehispánica que golpeó las puertas del muralismo mexicano. Y Cuba, por supuesto, que está muy cerca de México, pero también está muy cerca de los Estados Unidos, que los Estados Unidos dejó únicamente ambición y corrupción en la isla. Cartas a la vista. Cuba ahora se mantiene independiente de todos esos golpes, entre comillas, que pretendieron frustrar toda una imagen americanista. Tengo un sentimiento muy simple, que el pueblo de Cuba tiene muy metida la revolución. Después, ¿qué pasará? No tengo idea. Es decir, todo eso me fue otorgando una cultura americana, todo eso. Esa cultura hay que practicarla, hay que ejercerla, hay que volcarla. Y uno como pintor la vuelca a través de la pintura, absorbido después por este ambiente patagónico que es la meseta. De ahí que yo en el año 97 creo y fundo un grupo que se llama Grupo Meseta de Artes Plásticas de esa época. El grupo estaba formado por 3 pintores, entonces la idea fue más amplia. ¿Por qué no formarlo con la palabra y con la imagen del video? Esa fue la idea actual, por eso el grupo se llama Grupo Meseta de Artes Generales. Mi vida es muy simple. Tengo 3 matrimonios, 6 hijos,
18 nietos, de los cuales, si me decís cuándo nacieron, y no te puedo decir porque no me acuerdo, ¿vio? Han pasado muchas cosas. Los amo a todos, a los nietos, a todos los amo, pero más los amo cuando se van. Cuando los tengo que soportar, mis nietitos los amo, pero más los amo cuando se van. Esa es mi historia familiar. Si las llamo a las dos primeras como compañeras, que fueron madre de mis hijos, tenemos un contacto telefónico muy bien, y cuando voy a Esquel, con la doctora Gascoy, almuerzo con ella. Cuando voy a La Plata, almuerzo con mi primera mujer, con Alcira. Tenemos ese contacto lindo. Y lo más lamentable de esto es que ninguna de las dos se han vuelto a casar. Quiere decir que han aprendido lo que significa casarse.